Buenos días, mi nombre es Vincent Voss, soy biólogo, investigador y a través de este medio quiero compartir también mis aportes para Blue Floresta y RAI para este curso de periodismo ambiental. Voy a presentar hoy día mi primera presentación sobre el tema del extractivismo en el norte amazónico de Bolivia como aporte a este curso de periodismo de investigación ambiental de Blue Floresta y RAI. Para explicar un poco mi contenido, voy a hablar inicialmente sobre qué es la Amazonía, el contexto ambiental, un poco para marcar el área. Luego quiero hablar principalmente sobre qué es esta nueva Amazonía que está cambiando últimamente, que tiene que ver mucho con este avance de la frontera extractivista. Y luego quiero reflexionar sobre otra visión de desarrollo que también se está dando desde la Amazonía misma, y para eso quiero hacer una reflexión bastante profunda sobre la historia, la óptica de los indígenas. Y eso yo necesito tomar un tiempito un poquito mayor porque me parece importante entender esta óptica, y para eso es necesario conocer esta historia. Y para eso propongo que la segunda parte de la presentación lo separo y lo presento como una propuesta de construcción de desarrollo que se viene dando desde la Amazonía misma. Quiero usar el caso del complejo productivo de los frutos amazónicos como un ejemplo cómo se viene construyendo para poder comprender dónde están realmente esos conflictos, cuáles son las propuestas alternativas e incluso cuál es también el rol del periodismo dentro de eso, en la parte positiva también. Pero para ahora entonces esos tres primeros puntos. Y como decía, voy a empezar con una explicación qué es la Amazonía. La verdad hay que entender que son tres conceptos diferentes. Podemos hablar de la Amazonía como cuenca, que aquí está marcado en la Amazonía continental, la Panamazonía, con una línea celeste que marca la zona donde cae el agua que todo desemboca al final por el río Amazonas al océano Atlántico, ¿no? Entonces la cuenca, el lugar, un criterio geográfico de donde entra el agua. Podemos hablar también de la ecorregión amazónica, donde estamos hablando de un hábitat similar. Por ejemplo, gran parte de Venezuela, Guyana, Surinam, ya no desemboca por el mismo Amazonas, está vinculado a otra cuenca, pero sigue manteniendo una vegetación muy similar a la Amazonía de selvas tropicales. Entonces, es más coincidente que, por ejemplo, el sur gran parte de Santa Cruz, cuya agua sí va al mismo Amazonas, pero que configura un hábitat, un ecosistema distinto, ¿no? De bosques secos que no se asemejan a la Amazonía en su totalidad. Y una tercera es que podemos hablar de una Amazonía política que en el caso de Bolivia es más claro, ¿okay? Aquí miramos otra vez en esta otra mapita lo que es la cuenca amazónica, incorporando todo lo que está colorido hasta gran parte de Santa Cruz. Podemos hablar de la ecorregión amazónica en el verde claro, pero cuando ya hablamos de la Amazonía política, en realidad es solo el departamento de Pando, la provincia Vaca 10 y Vallivian del Beni y Iturralde en el norte de La Paz, que solo abarca 13% del territorio nacional, mientras que la Amazonía, la cuenca, es 60% del país, cuya agua desemboca al final en dirección de este río Amazonas, ¿no? Entonces esto como introducción. Y de ahí quiero pasar a esta diapositiva para mostrar un poco la imagen típica que tiene de la Amazonía, de un lugar de gran biodiversidad, de amplias selvas, con tigres, bufeos, parabas. Esa es la imagen típica que se tiene de la Amazonía. Y claro, tiene que
tiene un sentido, ¿no? Esta imagen a la derecha también así una imagen idílica imaginaria de una selva llena de animales. Y parcialmente eso tiene razón también cuando vemos este mapita a la izquierda que representa la abundancia, la diversidad de especies de mamíferos o de vertebrados en todo el mundo. Ahí podemos ver claramente que la Amazonía efectivamente es el lugar más biodiverso del mundo. Aquí por hectárea podemos tener más especies de mamíferos que en todo un país europeo. Tenemos más árboles en un municipio como Riberalta que en toda Europa. Tenemos más peces en un solo lago en la Amazonía que en toda Europa. Entonces son realmente datos impresionantes, ¿no? Para darle un ejemplo más extremo, un solo árbol grande emergente de la Amazonía puede contener hasta más de 10.000 especies de insectos, que nuevamente es más que toda Europa lo que tienen insectos, especies de insectos. Entonces, un solo árbol puede tener mayor biodiversidad incluso que todo un continente. Y me parece realmente impresionante y no deja de sorprenderme la cantidad de animales y plantas que uno puede encontrar incluso en superficies pequeñas aquí en la Amazonía boliviana. Pero esa es solo parte, ¿no? Estos bosques no solamente albergan mucha biodiversidad, pero también brindan muchos servicios o beneficios ecosistémicos, donde lo más conocido es la parte del oxígeno, la captura de carbono, que al final son dos partes de la misma fórmula química en realidad, donde el bosque absorbe dióxido de carbono del aire y lo convierte en oxígeno, contribuyendo así a una atmósfera que también nos beneficia a nosotros. Y ese también nuevamente la Amazonía no es la única fuente de oxígeno del mundo, ni la más importante, pero cuando vemos en cantidades de carbono almacenado en esta Amazonía, realmente son números muy altos nuevamente. La captura de carbono en la Amazonía es más que en cualquier otra parte y realmente tumbando la Amazonía liberaría todo esto. Entonces también por allá se vuelve extremadamente importante este carbono que está aquí almacenado en los bosques amazónicos del continente sudamericano. Y otro de los ciclos hídricos que me parece que es un poco menos conocido, aunque últimamente se ha dado mayor importancia, principalmente con el concepto de los ríos voladores que Carlos Nobra ha empezado a manejar sobre todo, donde utiliza algunos términos un poco más populares para explicar esos procesos ecológicos, donde la Amazonía, el bosque amazónico, genera una área de baja presión que provoca que el agua que evapora del océano Atlántico entra al continente sudamericano. Cada árbol puede transpirar esta agua al momento que ha caído en la Amazonía, lo vuelve a transpirar, lo mete otra vez como una bomba hídrica, lo vuelve a meter en la atmósfera hasta más de 1.000 litros por árbol por día. Y esto genera en su totalidad una enorme cantidad de agua que se mueve por el aire en dirección al oeste, donde se choca con los Andes y donde en el camino y también sobre todo cuando ya choca con los Andes va liberando esta agua en forma de lluvias, precipitaciones, y entonces de esta manera distribuye realmente el agua por todo el continente, que es sumamente importante para la agricultura, para todas nuestras acciones humanas y nuestra vida, ¿no? Entonces es un proceso sumamente importante que poco a poco se entiende mejor, y la parte negativa es que estamos tumbando la Amazonía y eso significa que estamos cerrando este grifo a la vez, ¿no? Entonces los pronósticos son realmente alarmantes en el sentido que el bosque mismo necesita también esta agua. O sea, por un lado estamos tumbando el bosque, cerrando el grifo, pero incluso este mismo bosque necesita esta agua y
implica que el bosque mismo en algún momento no recibe suficiente para poder mantenerse como bosque, implicando que se va perdiendo esta función, esta capacidad y se va muriendo el bosque. Y los pronósticos, como digo, son realmente alarmantes, que podríamos llegar a un punto de colapso ya en los próximos 10 años, y hay pronósticos que hasta 2050 el bosque entonces está muriendo en una tasa alarmante, que todas las tierras bajas de Bolivia a la vez se convierten en pampas, ya se van muriendo todos los bosques. Y lo que estamos viendo, la verdad, en la Chiquitanía, en el Beni, en otras partes, realmente es los primeros síntomas de este proceso, ¿no? Aunque hay también otros factores que voy a mostrar más adelante, donde estamos echando leña a este proceso, aumentando los incendios, provocando que se secan, pero los bosques son cada vez más susceptibles a los incendios, y también los árboles grandes en el norte amazónico en muchos casos ya están muriendo. El bosque está cambiando de estructura, y eso lleva consigo también ya consecuencias, donde la Amazonía, por ejemplo, ya libera en muchos años más dióxido de carbono de lo que captura, justo porque se está muriendo, y esos árboles que se van pudriendo o quemando liberan dióxido de carbono. Para darles un ejemplo, del año pasado, 2019, se ha liberado más dióxido de carbono por esos incendios y la deforestación tan alta que hemos tenido, que liberó más que los últimos 18 años juntos, y que incluso per cápita hemos liberado más carbono que un ciudadano promedio de los Estados Unidos. Entonces, frente a este contexto, ¿qué está pasando? Ya lo adelanté un poco, que es esta nueva Amazonía, ¿no? Una Amazonía que ya no es solo biodiversidad y una selva virgen extensa, pero está cambiando como un área desarrollada, ¿no? Y tiene que ver mucho con esos planes del IRSA, ¿no? La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que prevé la construcción de carreteras, hidrovías y toda una serie de rutas por tierra, por agua, que permitan vincular los países, relacionarse entre ellos y facilitar el transporte de personas y bienes alrededor de toda esta Amazonía, ¿no? De un lado al otro. Y esto lleva consigo claras consecuencias, que además no solo se dan en la parte tierra, ya hablé también de hidrovías, aquí se puede ver un poquito más cómo también la parte hídrica de la Amazonía está cambiando fuertemente, con rutas que en este mapa figuran hasta Puerto Bello, pero los últimos planes incluyen que este llega hasta Puerto Suárez, que este llega a Puerto Maldonado. Entonces también entrando en Bolivia, y los grandes hidroeléctricas como la de la Cuenca de Madera o en otras partes de la Amazonía, tiene que ver mucho con estos planes, que a la vez son parte de estos mismos planes del IRSA, y muchas veces tiene que ver también grandemente con este modelo extractivista, ¿no? En este mapa ya podemos ver las zonas del aprovechamiento de petróleo, que sobre todo en Perú y Ecuador abarcan casi todos sus países, sus regiones amazónicas, porque también en Bolivia ya ha entrado en la Amazonía con planes de explotación de petróleo. También estamos hablando de las hidroeléctricas, también estamos hablando de minería, y también estamos hablando de deforestación, que en este mapita ya se ve en manchas amarillas, y voy a profundizar este tema en esta diapositiva, donde se ve qué parte de la Amazonía ya ha sido deforestada, también en otras partes de Sudamérica, honestamente, y que va realmente muy rápido. Incluso mucho más fuera de Bolivia. Bolivia ya tiene problemas de deforestación que principalmente se concentran en Santa Cruz, pero también tenemos unas manchas importantes de deforestación en la provincia de Vaca 10 y en los alrededores de Cobija, en Pando, además de la zona de los Yungas y
ahorita un poco más reciente alrededor de San Buenaventura también, ¿no? Directamente vinculada a la propuesta de cultivo de caña en esta zona. Pero cuando comparamos esto con estados brasileños como Rondônia o Acre, realmente podemos ver que allá la deforestación es una escala mucho mayor, mucho más una expansión agrícola enorme, que además también se ha dado en Marañón, en Pará, en Mato Grosso, en otras partes de Brasil, en realmente escalas enormes, ¿no? Y esto tiene que ver principalmente con lo que llaman el tema del agronegocio, ¿no? Principalmente vinculado a la producción de commodities, me refiero a cultivos cuya materia prima es exportada directamente a otros países, principalmente oleaginosas como la soya. Y la soya en muchos casos, casi siempre, es transgénica porque es trabajado de una forma del agronegocio mecanizado en grandes extensiones, con maquinaria, con fuertes insumos en términos de agroquímicos, de fertilizantes, permitiendo optimizar producción por hectárea para esas exportaciones. Y cuando vemos ya pues, cuál es el plan de esto, cómo esto va avanzando, hemos visto en el cono sur, esta avanza, y si vemos en este mapita, muestra también como en anaranjado, rosado, esas manchas donde se han dado los incendios en Brasil el último año y también en parte de Bolivia, coincide grandemente con esta ampliación de la frontera agropecuaria, donde destaca, si se ve de cerca en el norte de, a ver si puedo mostrar con mi mouse, ¿no? Sí, aquí, en esta zona, lo quiero mostrar este barquito y esta línea azul que tiene que ver con la hidrovía que se quiere planificar en la parte del Amazonas. Y aquí tenemos en el sur más bien la hidrovía de Paraguay-Paraná, ¿cómo se llama? Pero es otra hidrovía. Y cuando vemos dónde se está dando la deforestación y dónde se está dando los incendios, podemos ver una relación muy clara con estas dos hidrovías, que son rutas que permiten la exportación desde las zonas de cultivo hacia el océano Atlántico, permitiendo que esos productos efectivamente pueden llegar hasta los mercados internacionales, ya sea de Europa, de Estados Unidos o cada vez más China, ¿no? Que es el principal consumidor de soya, sobre todo la transgénica ya en este momento. Entonces, es un poco para mostrar. La otra parte que este mapa muestra, que por si acaso tenga el enlace incluido aquí, porque me parece realmente un documento que si están interesados en el extractivismo, realmente es muy informativo este documento, porque muestra también las consecuencias de este modelo, donde estamos hablando de muertos por conflictos, estamos hablando de epidemias, estamos hablando de contaminaciones, estamos hablando de incendios y deforestación, estamos hablando de pérdida de biodiversidad. Entonces es todo un modelo con grandes impactos, donde la gente está desplazada de su tierra, donde hay conflictos entre estos actores del agronegocio, principalmente las empresas extranjeras y las poblaciones locales, con fuertes conflictos en muchos casos, ¿no? Y un poco para resaltar qué tan importante es en relación a los incendios, por ejemplo, ahorita quiero mostrar ese mapita de cuál es la República Unida de la Soya que Syngenta planteó en una publicidad hace unos años, y lo que hice para mostrar cómo coincide con la deforestación y los incendios es sobreponer esta supuesta república que desconoce completamente nuestra soberanía de los países sudamericanos también, con el mapa de dónde están los incendios ahorita dando en 2020, y realmente se nota muy bien esta relación, ¿no?
Y eso obviamente tiene consecuencias muy fuertes cuando hablamos de biodiversidad. Sabemos todos que los bosques de las tierras bajas de Bolivia albergan una biodiversidad enorme, ¿no? Que empecé a decir al inicio de esta presentación, que en especial en la Amazonía los bosques son hiperdiversos, mega biodiversos, y al momento que lo convertimos en un soyal, realmente, literalmente, bajamos esta enorme biodiversidad a un monocultivo. Tenemos una área con más de 100 diferentes especies de árboles por hectárea y dejamos una. Pero además, estos árboles tienen en sí helechos, orquídeas, otros epifitas, hay plantitas, hierbas que crecen en el sotobosque. Y todo eso se reduce literalmente a una sola especie, porque al momento que algo más quiera aparecer a crecer allá, solo extermina con el glifosato o con otros agroquímicos incluso más fuertes. Y eso significa también enormes consecuencias para la biodiversidad de fauna, ¿no? Están en esos árboles, forman toda una red ecológica donde también dependen aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos e incluso un montón de microorganismos, invertebrados que están viviendo en esos árboles, en esas plantas, en esos animales que dependen de ellos y también en el suelo. Y esta figura la muestra para el tema de las aves, un ejemplo de cómo va reduciendo esta biodiversidad al momento que lo convertimos, pero esto la verdad en todos los niveles pasa lo mismo, ¿no? El tema de los insectos también realmente muestra una reducción tremenda, lo que yo decía, 10.000 especies de insectos en un solo árbol, en un solo soyal, jamás llegas a esta cantidad de especies, no importa mucho cuál tamaño estamos hablando. Entonces esto realmente tiene consecuencias nefastas, realmente muy preocupantes. Si vemos qué está pasando en Sudamérica, vemos que desde 1970 hasta ahora hemos perdido 94% de nuestra biodiversidad. No estoy hablando del 94% de las especies, pero de la cantidad de animales y plantas que había. O sea, de las poblaciones de muchas especies ha bajado en cerca de 94%, incluso más de 94%. Entonces las poblaciones como tal es que están bajando, ¿no? El número de animales de cada especie. Y ese es mucho más alto, por ejemplo, que en otras partes del mundo, aunque África también está mostrando una reducción muy enorme, pero 65% es todavía muchísimo menos que el 94%. Y si vemos cuáles son las causas de esto, el cambio de uso de tierra realmente es la principal causa, ¿no? Y es justo esta deforestación para la conversión en monocultivos de soya por un lado y otras agricultura, y por el otro lado el tema de la ganadería. Cada vez es otra commodity, ¿no? La carne que también se pretende exportar o que ya se está exportando. En Bolivia no mucho todavía, pero en otros países sí en grandes volúmenes. Entonces, con eso, o sea, ya es suficiente preocupante, pero si vemos qué significa eso también en términos sociales, podemos entender que las poblaciones de la Amazonía dependen de esos recursos muchas veces, ¿no? O sea, la población originaria de toda esa Sudamérica vive en muchos casos de esos bosques y este es especialmente fuerte en la Amazonía. Entonces, cuando aparece esta conversión, también lleva consigo la destrucción de esos recursos que son los medios de vida de poblaciones humanas, y este sin duda lleva también a conflictos e incluso muertos, ¿no? Tenía un mapita también de cuántos muertos hay en la Amazonía. Solo en 2014 ya estaba llenito de crucecitos este mapa, pero me parecía más interesante mostrarles este mapa donde se ve también el tamaño de los conflictos que es justo en Rondón y Acre se dan en gran escala estos años y que también ya están empezando a afectar en Bolivia. ¿Y cuáles son las causas principales? Y ahí vemos que en especial en Brasil está principalmente vinculado al tema del agronegocio, ¿no?
Entonces ahí vemos este modelo que ahorita también está entrando con fuerza en Bolivia y que por el momento más ha dado en Sudamérica, en Santa Cruz, que no se ve en este mapa, pero que realmente está empezando a preocupar también para la Amazonía con la visión del Plus del Beni, que voy a hablar en mayor detalle, toda la propuesta del biodiesel o agrocombustibles, que en otra presentación les voy a profundizar. Entonces, lo que ya expliqué, hay un conflicto, hay conflictos en muchos casos y es principalmente basado en que la población local depende de una serie de productos para su medio de vida, de esos ecosistemas naturales, y que esos son reemplazados por estos monocultivos o pastizales, provocando esta diferencia, ¿no? Un poco para entender por qué la población se rebela frente a eso, quiero empezar mostrando primero la historia de la Amazonía, de esas poblaciones, para ponerla en perspectiva, ¿no? ¿Por qué hay esos conflictos? ¿Por qué hay este rechazo? ¿Por qué están dispuestas a marchar, a pelear y hasta morir para defender sus regiones? Y un poquito como una figura que permite entender tal vez un poco es que gran parte de la población, en el caso de Bolivia específica, depende en realidad de esos recursos porque estamos hablando de pequeños productores, estoy hablando de campesinos o indígenas, que dependen de una producción a pequeña escala que requiere de esos recursos naturales locales. Mientras que tenemos frente a esto un sector empresarial, las empresas grandes y medianas, que mucho más viven en base de una producción que está basado en insumos externos, ¿no? En el caso de la soya, por ejemplo, o sea, lo único que mantienes es algo de suelo, e incluso solo la tierra, porque hasta los nutrientes traes de afuera, los microorganismos la exterminas más bien, y es simplemente la superficie que utilizan, mientras que las semillas, los agrotóxicos, las maquinarias, todo viene de afuera. En el caso de la ganadería es similar, o sea, también hasta las semillas de pasto traes de afuera, las vacas son de afuera y produce ahí. Mientras que un campesino indígena muchas veces utiliza la pesca local, los recursos naturales, la madera, las frutas y todo esto. Entonces es una forma diferente de producción que choca y que por el momento en Bolivia todavía la producción dominante es de esos pequeños productores que representan el 94% de las unidades productivas y que producen cerca del 65% de los alimentos que consumimos en Bolivia, mientras que el sector empresarial solo produce el 3%, el resto lo importamos. A ver aquí un poquito esa movida, pero lo que quería mostrar, cuando hablamos de desarrollo, quiero plantearles esa pregunta, ¿qué realmente es desarrollo? Y cuando hablan muchas veces de la Amazonía, hay una imagen un poco equivocado que en el pasado eran unos indígenas aisladas que vivían como nómadas de la caza y la pesca en unas sociedades bastante rudimentales, ¿no? Bastante subdesarrollados. Y con el tiempo lo que se ha logrado es que aparecen los colonos, ya sea los españoles desde el siglo XVI o XV, hasta más adelante, por ejemplo, aquí en el norte de Bolivia, recién desde el siglo XIX aparecen los primeros colonos con la época de la goma, y poco a poco podemos avanzar hacia un desarrollo verdadero que nos presentan los políticos como tal, donde ya hay mayores infraestructuras, inversiones en desarrollo productivo y gracias a esto todos vamos a ser ricos y felices.
Esa es la imagen típica, ¿no? Como que de pobre, cada vez más sofisticado, más civilizado y más rico y más cómodo y mejor. Y frente a eso, ¿por qué se oponen a eso entonces? No tendría mucho sentido. Entonces, lo que quiero mostrar es que es porque al final esta línea de desarrollo tan lineal, esta visión, es equivocada cuando la analizamos desde el punto de vista de los indígenas. Aquí quiero mostrarles un poco el mapa a la derecha que visibiliza dónde se han encontrado sitios arqueológicos en la Amazonía, mostrando quiénes vivían ahí. Y esos son los sitios de la gente que ha dejado restos. Y en una zona donde virtualmente no se ha hecho investigación arqueológica. Entonces ya están apareciendo grandes áreas de asentamientos humanos que han dejado restos a veces muy amplias, que contradice un poco esta imagen que tenemos, como esta foto que es de los Chacobos de los años 70, si no me equivoco, que sí existen, digamos, hay pueblos indígenas que en la Amazonía vivían de la caza y la pesca, pero la imagen que eran conocían casi nada, que no estaba muy desarrollado, muchas veces muy equivocado, ¿no? Cada vez tenemos más información que no fue tan así. Primero, que los Chacobos, por ejemplo, manejan una información impresionante también de su hábitat, de esta enorme biodiversidad que alberga, de la dinámica que hay dentro de estas áreas, de sus territorios. Pero la cosa va mucho más allá. Si mostramos este mapa, ay caramba, era que lo muestro de otra manera. En la parte inferior podemos ver, todavía un poquito está medio cubierto, y que aparezca este mapita de encima después, pero podemos ver unos camellones que son los campos elevados para cultivo que han encontrado muchos mojos, y también vemos parte por lo menos de esos lagos cuadrados que aparece cuando uno vuela de Trinidad a Riberalta, Alta, lo ve con mucha facilidad desde el avión, de enormes lagos realmente muy grandes, que claramente tiene una forma que no es natural. Entonces con el tiempo se ha ido investigando y se ha dado cuenta que esos camellones y estos lagos son solo parte de una tremenda complejidad de construcciones de tierra, de modificaciones de paisaje que se ha ido creando en este Beni. En el Beni, que es una zona de extremos climáticos donde parte del año tienes una tremenda sequía, además de incendios que casi no permiten producir mucho, y otra parte del año tenemos tremendas inundaciones de hasta 4 metros de agua en esta misma zona que tampoco te permiten producir. Entonces, ¿cómo en una región así? Y lo que estamos viendo es que no solo sobrevivieron, pero que incluso lograron realmente florecer como sociedad, abarcando realmente enormes superficies de áreas con densidades poblacionales muy altas, y están incluso calculando que en el Beni, en tiempos prehispánicos, vivían más personas que actualmente y que producían muchísimo más que ahorita, hasta posiblemente 40 veces lo que el Beni produce actualmente en términos de volúmenes de alimentos. Entonces, eso, ¿cómo se lograba? Es justo por esta manipulación. Esos camellones permitían que el agua no satura el suelo, que los nutrientes pueden fluir de un lado al otro junto con los canales, los camellones, diques para evitar las mayores inundaciones, trayendo agua de los ríos fértiles hacia los lagos, hacia los cultivos, toda una planificación muy complicado que hasta ahora gran parte ni lo entendemos perfectamente, pero que eran parte fundamental de esto, ¿no? Incluso unos lomos de tierra que se construían, esta otra mapita de lo que había, y unas figuras del Acre también, por ejemplo, que han aparecido de debajo de los bosques cuando ya se deforestó, que tampoco tenemos mucha claridad para qué servían esas geoglifas, pero no deja duda que había una conexión
entre muchos de esos asentamientos con largos caminos, que había muchos de esos asentamientos con figuras geométricas que muestra que realmente había una población muy avanzada y muy amplia. Y un poco para darles unos datos, o sea, aquí muestra unos dibujos de unos lomos de tierra que se estima que había en el Beni. Creo que le faltó dibujar algunos arbolitos, esto voy a hablarles después, pero quería mostrarles eso para hacerles conocer que algunos de esos lomos son hasta 10 veces más grandes que todo Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? Realmente enormes construcciones, y parece que encima vivían así pueblos complejos donde el cacique o el jefe del pueblo vivía en la parte superior. Era una cosa jerárquica también, y están llenos de cerámica. Hay lomos que están completamente compuestos por conchas de caracoles, que era un alimento, y eso no fue construido de un año al otro. En el Beni se ha encontrado asentamientos humanos hace 10.000 años atrás, y hace 6.850 años ya se estaba cultivando maíz. Y quiero poner esto en perspectiva. Hace 10.000 años todavía vivían aquí en el Beni animales similares a los mamuts. Había rinocerontes, jirafas, otras especies del Holoceno que todavía seguían andando aquí, perezosos gigantes. Cuando estamos hablando de 6.850 años que ya se cultivaba maíz, en ese tiempo en Europa todavía vivían de la caza y la pesca. Todavía no se habían construido las pirámides, incluso allá en Egipcio ni siquiera habían empezado a cultivar tampoco. O sea, realmente era una de las primeras civilizaciones grandes del mundo, e incluso hay sugerencia que este podría haber sido la famosa Atlántida, de tan desarrollado que se habla en algunas partes, ¿no? Entonces esta línea de tiempo lo pone un poco en esta perspectiva de qué escala de tiempo estamos hablando, y cómo ya había esas grandes civilizaciones en estos tiempos, en este momento. Y lo que quiero enfocar también es cómo esta gente empezaba esa agricultura que es un poco desconocido todavía. El clima tropical destruye mucho de los restos arqueológicos, y por eso no se encuentra mucho. Además, en la Amazonía en realidad no hay piedras, entonces la mayor parte de las cosas son construidas de madera, que se desaparece mucho más rápido. Por eso es que se conoce muy poco, pero poco a poco estamos descubriendo que se ha empezado a cultivar y domesticar. Y no estamos hablando solamente de cultivos agrícolas, donde ya damos cuenta que en las tierras bajas de Sudamérica incluso se logró domesticar más que en los Andes, pero que también estamos hablando de muchas especies forestales. Y parece, quiero mostrarle ese mapita, que en los puntitos negros, estos arbolitos, representan árboles de almendra, que para empezar fueron domesticados en el este de la Amazonía brasilera, y de allá fueron llevados de alguna manera hasta la Amazonía boliviana. Hace 4.000 años todavía no había esos árboles, pero con el tiempo se la ha ido llevando hasta esta región, posiblemente como una forma que regeneraban fácil dentro de las áreas que se empezaba a abrir para el cultivo de la yuca, que también se daba en este mismo tiempo. Entonces, las manchas de almendra que tenemos ahorita en enormes densidades en la Amazonía boliviana en realidad son pruebas de asentamientos humanos antiguos. Lo mismo con el cacao, que fue domesticado en la frontera entre Perú y Ecuador, y ahorita tenemos las densidades más altas de estas especies, también el cacao, en la Amazonía boliviana, en el Beni principalmente. Y podemos ver que incluso en partes del Beni, cerca de esos sitios arqueológicos, hemos encontrado que hasta 70% de un bosque puede estar formado por árboles útiles que consideramos como los árboles domesticados de la Amazonía. Entonces eso muestra ya que en muchas de estas partes no estamos hablando de una selva virgen para nada, estamos hablando mucho más de unos complejos sistemas agroforestales que ya después que de la colonización
han sido abandonados tal vez, pero la composición de las especies todavía muestra que realmente fue un bosque manejado, un paisaje domesticado, donde también muchas especies fueron manipuladas a favor del hombre, ¿no? Entonces, esa es un poco una imagen de cómo eran los asentamientos en este tiempo, con algunas plantaciones tal vez más planificadas, pero también la facilitación de regeneración de especies útiles, como aquí en la parte inferior del pueblito podemos ver ese palma real, que todavía hay, digamos, muchas veces cerca de comunidades, manchas de palma reales que la gente cuida por la utilidad que la palma real tiene para el hombre. La misma manera con el azaí, con el motacú, con la castaña, con el cacao. Entonces no es tanto un cultivo intensivo, no es un monocultivo como la soya, pero sí es una manipulación de su ambiente favoreciendo estas especies. Y puede ser que en otras partes hacía un chaquito y que hay una regeneración que facilitaba también. Entonces todavía hay cosas que tenemos que descubrir, pero sin duda fue toda una manipulación favorable para muchas de esas especies que ahora son los más dominantes, los más abundantes que tenemos en la región. Y cuando yo explico todo eso, ahora, ¿cuál es la explicación que ya no hay? Esa a veces pregunta, ¿no? Y ahí hay que entender qué pasó al momento que los primeros españoles llegan a Sudamérica. No llegaron a la Amazonía directamente, sino más por el lado de Cusco, por el lado de Perú, que entraron en Sudamérica, donde muchos de esos pueblos de los Andes más bien tuvieron que huir, pero muchas veces al huir ya se llevaron consigo enfermedades nuevas traídos por esos europeos. Y realmente, como todavía pasa cuando haces un primer contacto con un pueblo indígena, este pueblo no está preparado para este tipo de pandemias, que no tiene los anticuerpos, como similar a lo que nos está pasando con el coronavirus, pero a una escala mucho mayor, como la viruela, que ha matado realmente enormes cantidades de personas, tan altas como hasta 99% de poblaciones que morían en algunas partes. Y muestra este mapita de la población indígena de Colombia, que se ha ido calculando que probablemente consistía de 4 millones de personas alrededor del año 1500. Con la llegada de los españoles bajó hasta solo 2 millones o incluso 1 millón con los posteriores problemas también de enfrentamientos, ¿no? De esos mismos pueblos indígenas que se movían, que huían de los españoles, pero encima de eso también los problemas de la dominancia de la colonización con toda su agresividad que venía, que seguía reduciendo esta población incluso a menos. Y recién, ya después en los últimos ciclos, se puede ver que ya hay una recuperación de la población, un crecimiento bastante rápido, que ya no son solo indígenas, ya también son otros habitantes en este caso Colombia, ¿no? Y de forma similar estamos en Bolivia, por decir, que incluso en el Beni todavía no ha recuperado los niveles de población en tiempos precolombinos, ¿no? Se estima que Beni tenía posiblemente 2 millones de habitantes y ahorita estamos más o menos en medio millón. Entonces esa es la parte también de la colonización que decía que desde esta época precolombina, entrando en la época colonial, que no solo fueron las enfermedades y los enfrentamientos entre indígenas que huían, pero también después los enfrentamientos, sobre todo en las tierras bajas de Bolivia, cuando termina el reino de los jesuitas. Los jesuitas, allá entra ya un gobierno militar, colonial, español, con bastante abusos, donde realmente se ve también ya los primeros conflictos frente al nuevo modelo, porque era una colonización que hacía trabajar a las poblaciones. Los jesuitas más trabajaban para abastecer sus propias necesidades, pero con los españoles, ya con el gobierno militar, entra esa demanda que producen grandes cantidades para la exportación, ¿no?
oro o plata en el interior tal vez del país, pero también en las tierras bajas, por ejemplo, ya se empezó a producir cacao también de forma comercial, se producía carne para la comercialización en Sudamérica mismo, madera y otras cosas, y realmente una forma abusiva donde ya había rebeliones como en esta imagen de la estatua de Ignacio Muiva, que buscaban y ya planteaban la necesidad de buscar la Loma Santa, un lugar donde puedes volver a producir bajo tus propios términos, ¿no? Una búsqueda de autonomía, de independencia, que ya se dio en este momento. No estoy hablando de la autonomía Camba, digamos, pero una forma de independerte del mercado externo de estos colonias, ¿no? Entonces lo mismo en realidad pasa en el norte, aunque mucho tiempo después. Parece que quiero mostrar un poco esos datos de la ingreso que ha generado la goma desde 1895 hasta 1901, donde de 71,000 bolivianos que generaba al final del siglo XIX, se sumaba ya más de 1.200.000 en el inicio del siglo XX. Y ese realmente ha sido un crecimiento enorme que dejó a un lado todos los otros ingresos del Estado en plata y estaño, que hasta entonces eran los ingresos principales de Bolivia. ¿Y cómo fue posible? Es porque en pocos años se colonizó, realmente fue una colonización dentro de la República ya, donde literalmente había planes de colonización. Se llamaba incluso el norte tierras de colonias. El Antonio Bacardíes, por ejemplo, incluso quiso traer 500 españoles para empezar a colonizar el norte, y eran empresarios que simplemente entraron, se adueñaron de grandes extensiones y dominaban las poblaciones locales, ¿no? Entonces ahí ya se ve que, por un lado, gran parte de esa población fue esclavizado, en forma muy similar a lo que los españoles hicieron, digamos, en las tierras altas, pero también con muchos enfrentamientos, con muchos conflictos, donde, claro, los colonizadores no son los que pelean, ¿no? Contrata gente. Entonces, en este caso también trajeron, mediante el sistema de enganche que le llamaban, gente de Santa Cruz, del norte de La Paz, ¿no? De la zona de Ixiamas principalmente, y de Mojos también, esos pueblos que ya estaban dominadas, digamos, que ya eran parte de la República, le enganchaban muchas veces con trampas, con engaños, para que lleguen a trabajar en el norte para rayar este goma y generar esas riquezas que le mostré en la figura anterior. Y eso muchas veces se chocaba con los chacobos. Por ejemplo, antes de este tiempo había por lo menos 10,000 chacobos, y esto redujo drásticamente, perdieron gran parte de su territorio y se redujeron a menos de 1,000. Los araones, 8 por si acaso, 2 familias que se lograron encontrar otra vez cuando se habían escapado y se encontraron por casualidad en el monte, y a partir de esto ya otra vez tenemos más de 1,000 araonas ahorita viviendo en el norte de La Paz, ¿no? Pero muchas veces con enfrentamientos muy fuertes, muy grandes, más allá de la esclavitud. Por ejemplo, las carapunas que mataron al hermano de Nicolás Suárez, y en repercusión mataron el pueblo entero, ¿no? Entonces hay casos así realmente horribles que se han descrito. Y esto fue el desarrollo supuestamente para el indígena, que ya se dan cuenta que no fue una línea horizontal vertical cada vez mejor, más bien cuando yo lo pinté bonito, esta primera parte donde había una gran producción, donde había toda una sociedad jerárquica que se exterminó, donde primero los españoles y después este tiempo coloniales de la goma empezaron a capturar a esta gente, a esclavizarles, incluso con completos genocidios. No estamos hablando de un desarrollo que cada vez estamos mejor, más bien para muchos de esos indígenas ha sido claramente de relativamente bien a mucho peor. Entonces, esto creo que es muy importante cuando estamos hablando ahora del desarrollo, ¿dónde queremos ir a partir de allá?
Entonces aquí también incluye la figurita de la castaña al final. Creo que este muestra que ya ha cambiado un poco y también en la segunda parte de esta presentación quiero hablar un poco más de esto, pero o sea, después de esta esclavitud obviamente ya se ha podido dejar atrás gran parte de esta, aunque todavía hay algo de trabajo forzoso, es trabajo esclavizado en algunos sistemas de producción en la región, pero la mayor parte de la gente ya ha podido dejar este sistema de servidumbre, ya accedieron a sus propias tierras y otra vez son dueños de sus recursos forestales, incluyendo la castaña como una de las principales opciones de ingresos ahorita en la región, y donde también el precio de esta castaña ha mejorado mucho, donde uno la trabajaba por el patrón hace unos 30 años, solo te pagaba un porcentaje mínimo, realmente muy bajos precios y que no te permitían avanzar nunca o salir de la pobreza. Ahora con tierra propia ya hay mayor posibilidad de negociación y por eso mejores ingresos, y también es gran parte del cambio que se está dando en términos de bienestar y economía para las familias, ¿no? Pero frente a eso, ahora, en realidad estas familias tienen dos opciones. Uno es entrar en un sistema, un modelo de desarrollo todavía capitalista, enfocado en generar esas riquezas de una forma bastante colonial, digamos, donde el patrón necesita gente para manejar sus vacas, tal vez necesita gente para manejar también su agricultura, o más seguro solo está interesado en la tierra y te lo podría alquilar o te lo quita de otra manera. O tal vez puedes trabajar para alguna empresa grande de oro, por ejemplo, que te paga una miseria para hacer el trabajo sucio. Entonces, eso parecen ser las opciones que lo pintan como opciones de desarrollo, ¿no? Ganadería, agricultura mecanizada, minería. Esas son las propuestas de desarrollo que se ven un poco. Pero frente a esa, yo creo que las familias mismas plantean otras opciones, y algunas ONGs, otras instituciones que vienen trabajando en el desarrollo, vemos que no es necesario así. También se pueden manejar esos bosques, esos recursos que ya son propiedad o que ya tienen tenencia, y ver qué es lo que ellos ven como visión de futuro para esto y cómo avanzar hacia otra alternativa de desarrollo. Lo que quería decir que voy a dejar para la siguiente presentación, y a ver si con esa reflexión quería terminar la primera parte, para que quedamos realmente con esta pregunta: ¿qué realmente es desarrollo? Y cuando hablamos de todo ese modelo extractivista, ¿por qué es tan fuertemente rechazado por esas familias, pensando de esta percepción histórica que tiene la población, la mayor parte de la población de la Amazonía boliviana misma, ¿no? Muchas gracias. Esta era la presentación. Un saludo.